si el virus del SIDA era un virus o no era un virus, desde el punto de vista científico y técnico, se demoró bastante tiempo en resolverse. Y además las cosas en ciencia, cada vez más aprendemos que no son blanco y negro. Que sea un virus o que no sea un virus, en cualquier caso este no es un virus clásico, es un retrovirus, y los retrovirus es el nuevo nombre que le ponemos a algo que se parece a los virus, pero que esto no es un sarampión, que es una enfermedad viral claramente conocida y claramente descrita, y un virus perfectamente bien identificado. Esto es bastante más enredado, y la discusión sobre la utilidad de los antirretrovirales no estaba suficientemente clara hasta hace unos 10 años, y ahí hay terrenos muy grises, de modo que esta postura de África del Sur fue una postura muy prudente, pero también fue una decisión política muy distinta a la mayoría de países del mundo, que para África del Sur ha tenido costos y que, bueno, es un caso específico de cosas que sucedían. Brasil, digamos que en el extremo contrario en cuanto a este tema, es un caso muy interesante de un país que resolvió, y fue una decisión absolutamente política, y fue una decisión con una gran participación ciudadana en un país en el que la salud es un asunto público. Brasil decidió, antes del año 2000, la de 96, 98, otorgar tratamiento gratuito a todos los pacientes con VIH y SIDA que lo requerían. Es más, Brasil empezó con monoterapia, solamente con AZT, y después con biterapia, con 2 productos, y finalmente con triterapias, y en este momento pues tiene todas las opciones de tratamiento incorporadas. Lo interesante de Brasil es que tomó esa decisión internacionalmente en una época en la que los organismos internacionales, los organismos de Naciones Unidas, todo el mundo era del criterio que en VIH y SIDA, con el costo de los medicamentos, lo que había que hacer era promoción y prevención en los países que no tuvieran mucha plata. Antirretrovirales en la Unión Europea, el Japón, los Estados Unidos, el Canadá, Australia. Para los demás, solamente prevención, y que los pacientes se murieran, los pacientes con SIDA. Y eso significó, eso quedó escrito en los documentos. No es sostenible para los países en desarrollo ofrecer el tratamiento para todas las personas que lo requieran. La recomendación es promoción y prevención. El manejo de los casos, el manejo de los casos terminales. Y Brasil fue el primer país en desarrollo que se paró y le dijo a la comunidad internacional: no me parece, yo voy a darle tratamiento a todos los que requieran y voy a asumir el costo que eso signifique. Es una cuestión de enfoque y es una cuestión de decisión. De Cuba hay muchas cosas buenas que contar, hay cosas que criticar, y yo creo que a Cuba hay que criticarle la postura que tomó en una época en la que se iniciaban los tratamientos de confinar, encerrar a los pacientes con VIH y SIDA para evitar el contagio. Esa fue una muy mala decisión, felizmente rápidamente revisada por los cubanos, pero de nuevo hay unas situaciones, hay unas variables, se toman decisiones, se definen políticas públicas privilegiando una manera de ver las cosas u otra. Costa Rica y Colombia son interesantes porque ninguno de los dos países tiene un programa, digamos que un programa grande de VIH y SIDA. El VIH y SIDA forman parte de la prestación de servicios de salud, tratan de ser lo más integrales, aunque se privilegia definitivamente el acceso a antirretrovirales,
que se garantiza a través del sistema y que se garantiza de hecho con muy buena presión de los que tienen intereses económicos en que funcione. A ver, había pensado en incluir alguno más, pero no me acuerdo en este momento cuál era, de modo que creo que no tenemos tanto tiempo. Y bueno, ahí terminamos el panorama general de las políticas públicas, porque, como les decía al inicio, y esta foto es para avisarme que ya cambiamos de tema, acá está. Ahí. Para hacer un análisis de un caso que nos ha tenido pensando mucho, sobre todo el IFARMA en los últimos tiempos, que es, digamos que el peso, el impacto que están teniendo, ahí mejor, las donaciones, los donantes, los grandes filántropos, la filantropía como una de las variables que está determinando las políticas públicas en salud, que para decirlo en resumen, grueso resumen, las políticas globales en salud están siendo influenciadas en una medida exagerada por los grandes donantes. Okay. En el año 2002 la OMS hizo público un informe muy interesante que ha determinado muchas de las decisiones que hemos venido tomando del 2002 para acá sobre la salud. Se conoce como el informe sobre macroeconomía y salud, que fue dirigido por Jeffrey Sachs, un economista de los Estados Unidos, si mal no estoy fue premio Nobel, y dirigió este estudio al lado de muchos saludistas, muchos economistas, muchos analistas, politólogos, y la propuesta que ellos entregaron, pues con un diagnóstico de que estamos muy lejos de conseguir equidad, de conseguir inclusión, universalidad, etcétera, etcétera, es que el peor problema de la salud en el mundo era la pobreza. Creo que si nos hubieran preguntado a 10 de nosotros, de asistentes a esta reunión, hubiéramos producido eso en media hora y con bastante menos dinero que el que se gastó la OMS en este tema, pero esa es la conclusión. Hay pobreza, la pobreza es el peor problema para la salud y sería bueno que resolviéramos el problema de la pobreza. Por supuesto son 400 páginas y el que tenga tiempo lo invito a que lo lea, porque eso se puede poner en lenguaje técnico con mucha elegancia. Pero ese es un buen resumen. El problema está en que para resolver el problema de la pobreza, lo que se propone es bien interesante, que los que más tienen den una parte de lo que les sobra a los que menos tienen. La teoría de boteo que llaman, los ricos, una vez satisfacen todas sus necesidades, que además, aunque sean necesidades de lujo, de todas maneras se satisfacen rápido cuando los ricos son bien ricos, eso va a hacer que la riqueza empiece a gotear hacia los más pobres y de esa manera los más pobres